Y bien, como sabemos, en Uruguay se ha convertido en la vanguardia liberal, en ese sentido, del mundo, en lo que se refiere a la legalización de las drogas, específicamente la marihuana. Y un presidente socialista como Mujica es el que ha hecho aprobar esta medida, que no tiene precedentes a nivel mundial en lo que se refiere a naciones, digamos, por lo menos por la manera como ha sido aprobada. Estamos con Fabián Novak, que es internacionalista del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, para que, en primer lugar, nos explique qué es lo que dispone exactamente esta ley. Fabián, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que dice exactamente la ley? ¿Cuál es la regulación? El alcance. Bueno, básicamente lo que establece es una legalización de todo el ciclo, es decir, de la producción, comercialización, venta y consumo de cannabis, es decir, de marihuana. Ya. Básicamente la ley dispone que serán productores uruguayos los que producirán las aproximadamente 25 toneladas que consume anualmente. Uruguayos, Uruguay. O sea que tú no vas a poder producir. Ninguno de nosotros vamos a poder ingresar al negocio. Bueno, entonces solamente los uruguayos ya van a importar las semillas, van a producir ellos mismos, estos productores van a estar debidamente certificados. Ya. Y esa producción va a ser distribuida y comercializada por Además, el propio Estado. Hay un límite a la extensión también, ¿no? Sí, no? se habla, bueno, en general se habla de 40 gramos mensuales de consumo personal, que implica que uno no puede producir más de 480 al año, ¿no es cierto? Pero hay tres tipos de posibilidades. Pero cada uno también puede producir en su casa. Exacto. Ya. Hay el autocultivo, Ya. ¿no? Que es para el que está la limitación de los 480 gramos al año, aproximadamente, por eso digo 40 gramos mensuales. Luego están la posibilidad de formar clubs, es decir, 9 personas o más pueden formar un club y en ese club abastecerse y consumir el cannabis. curioso Que le llamen club, ¿no? Porque sí, podrían haberla llamado cooperativa, pero de cooperativa de un colcós sí, sí, de marihuana. Se llaman clubs de marihuana. Ya. Y lo otro es ya las farmacias, que también están debidamente certificadas a efectos de distribuir la droga. Ya. ¿No? Entonces hay una certificación de los productores, una certificación de los distribuidores, de los que expenden la droga y finalmente del consumidor también, porque el consumidor tiene que registrarse. Tiene que registrarse para poder acceder a este sistema. Y tienen que ser mayores de 18 años y necesariamente también uruguayos, porque lo que quiere, para evitar el turismo, digamos, que es típico en estos casos, el turismo de droga. El turismo marihuanero. Exactamente, lo que se hace es evitar que los extranjeros puedan llegar a Uruguay a consumir marihuana. Qué raro que no quieran turismo. El turismo es una industria extraordinaria. Sí, pero el problema es que esto te genera una explosión como la que se produjo en Holanda de turistas no precisamente deseables, porque el problema de los drogodependientes muchas veces es que generan problemas, digamos, de comisión de delitos. Pero la marihuana no es pues tan adictiva como la heroína o la cocaína, pues, ¿no? O no es adictiva, dicen algunos, otros dicen que sí lo es, pero en todo caso... Mira, Jaime, de acuerdo a estudios que se han dado desde los años 80, Universidad de California, Estados Unidos, en Europa, señalan que por lo menos es mucho más dañina que el cigarro, ¿no? Para los pulmones. Para los pulmones, claro, para el aparato, bueno, todo lo que es el sistema cardíaco. No le han puesto filtro, pues, a la marihuana. Ese es el tema, que produce 3 o 4 veces más consumo de alquitrán y también de dióxido de carbono. Ya. Pero adicionalmente la marihuana tiene el problema, y eso te lo puede explicar obviamente mejor un médico, que tiene de entre las sustancias que contiene hay el THC, que es altamente dañino. Y el THC, el problema que tiene es que no se disuelve en agua. Es decir, no se disuelve con la orina, no se disuelve en la sangre ni con el sudor. Por tanto, no lo puedes eliminar, sino que lo retiene el cerebro. Por esa razón, el consumo excesivo de marihuana efectivamente también puede generar daños al aparato, digamos, no solamente al cerebro, sino al aparato reproductivo, por ejemplo. Ya. Bueno, es como el consumo pues excesivo del alcohol. Así es. Pero ha habido cuestionamientos, por ejemplo, de las Naciones Unidas, internacionales, dicen que estaría violando el pacto, la Convención de Estupefacientes. Eso es cierto, eso es cierto. ¿Cómo? Lo que sucede es que la Convención Única de Estupefacientes del año 61, de la cual son partes casi 190 países, o sea, casi toda la comunidad internacional, incluyendo Uruguay, establece que el cannabis solamente puede ser producido y consumido para efectos medicinales. Ya. Y en este caso, obviamente, no sería para ese fin, para ese propósito. En esa medida, Uruguay con esta legalización se estaría colocando al margen de lo dispuesto por Naciones Unidas. Por eso que la JIFE, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, digamos, ha saltado y ha dicho, ojo Uruguay, estás violando el Tratado de Naciones Unidas. Ahora,
Claro, hay la gran teoría de que a la larga la única manera de controlar, es decir, la lucha, la guerra contra la producción de drogas, en este caso nuestro, contra la cocaína, por ejemplo, incluso contra la heroína, el opio, el látex de opio, es una guerra perdida porque mientras más la combates, más sube el precio. Al subir el precio, más ingresos tienen las mafias. Al tener más ingresos las mafias, más poder de corrupción, más poder letal, y entonces esto es un círculo vicioso, ¿no? Que no se resuelve, sino que se agrava permanentemente. La única manera es legalizar, y eso permite controlar y usar el dinero que se usaría para combatir, digamos, el asunto, para reprimirlo, usarlo en temas de seguridad, de salud. A la larga esa es la manera, pero claro, lo de la marihuana podría ser un inicio de ese camino, no lo sé. Lo que pasa es que guarda, o sea, cuando uno lo cuenta de esa manera guarda cierta lógica. Sin embargo, Jaime, el problema es que la experiencia indica que los pocos casos en que ha habido aplicación de esta política de legalización no ha funcionado del todo bien. Recordemos Alaska, por ejemplo, la introdujo 5 años y a los 5 años tuvo que eliminarla porque el crecimiento exponencial del consumo de droga fue muy alto. Entonces tardaron 9 años en desmontar el sistema. En Suiza se hizo la famosa prueba esta con el Platzspitz, ¿no? Establecer una zona de consumo de drogas y se incrementaron los delitos, se duplicó en 200% el consumo de heroína, de marihuana, etcétera, y también tuvieron que desmontarlo. En Suecia pasó exactamente lo mismo. En Suecia simplemente no toleraron más de 2 años la legalización porque el incremento, no solamente de las drogas, sino el incremento de los delitos fue muy alto. El único país en el que, digamos, el objetivo era eliminar o reducir a niveles sustantivos el consumo de heroína fue Portugal, y sí lo han logrado. Sin embargo, ha habido el crecimiento del consumo en 4 o 5% de otras drogas. Y luego, el caso de Holanda, que es el caso más emblemático, también ha tenido problemas. Han tenido que eliminar el 50% de los famosos coffee shops en Rotterdam porque le entregaban droga a los menores de edad, y luego, en el caso de Ámsterdam, el 80% de los daños a la propiedad son ocasionados por drogodependientes. Entonces, no es un sistema probablemente eficiente. Si tú tienes islas o paraísos de drogadicción, obviamente los drogadictos del mundo todos se dirigen a ese punto. Entonces, claro, no es pero si digamos todo fuese legal, no ocurriría ese fenómeno quizá. También tú puedes decir que en Estados Unidos tienen digamos una proporción de delito vinculado a las drogas enorme, y la cantidad de gente que está en las prisiones en los Estados Unidos es tremenda. La proporción, digamos, personas presas es mucho más grande que en otros países, todos derivados de la lucha contra las drogas. Entonces, pero eso ha llegado al punto, Jaime, o sea, yo concuerdo contigo, el tema de la legalización solamente podría funcionar si realmente todo el mundo aplicara la misma política. El problema es que como cada uno tiene realidades diferentes, en el caso de Uruguay están preocupados por el consumo de cannabis, no es el caso de nosotros estamos preocupados por la producción y exportación básicamente de cocaína. Entonces, el Perú no podría hacerlo por su cuenta, tendría que ser por lo menos Estados Unidos y Europa y Brasil, digamos, deberían estar. Y tendría que tener a Colombia también, ¿no? Y efectivamente Brasil, que es un gran consumidor de cocaína, el segundo después de Estados Unidos. Sí, pues. Entonces todos esos tendrían que entrar simultáneamente. Exactamente. Quizás podría ser materia de una línea de trabajo de la Cancillería peruana. Bien, muchas gracias, Fabián, por tu participación en la Hora N.